El profesor fundador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Eligio Pérez Sánchez, rechazó que la contratación de personal con el que la Secretaría de Educación Guerrero pretende sustituir a los profesores que se encuentran en paro laboral, tal y como lo anunció hoy la secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez, sea la salida al conflicto magisterial, pues consideró que tanto el gobierno del Estado como los maestros deben hacer a un lado la cerrazón y apostarle al diálogo para lograr acuerdos. Mira, yo creo que el conflicto tiene que buscársele una salida ya. En política se tiene que buscar el diálogo, porque los maestros defienden sus posiciones, defienden la educación pública, pero esto no puede terminar en una indefinición. Hay que buscar una salida para que exista un proyecto que permita que la educación en el estado de Guerrero y en el país se mejore. Los países que tienen actualmente un alto grado de desarrollo se debe a que han impulsado la educación. Mientras que en México no tengamos una educación de calidad, seremos un país subdesarrollado. Desafortunadamente, en este proceso de globalización, los mexicanos competimos, pero a partir de bajar salarios, no de competir en términos tecnológicos, en términos de tecnología. Entonces, pues la SEP tiene su posición, los maestros tienen la suya. Tiene que haber un diálogo que permita que terminemos el año escolar, pero con alumnos en las aulas, con maestros en las aulas, y no se trata aquí de derrotar al movimiento, se trata de que los maestros sean tomados en cuenta en sus propuestas, pero que también como maestros nos comprometamos a mejorar el nivel educativo. Yo ya lo dije una vez, que para mejorar la educación se requiere dinero y se requieren ideas. Y el problema es que hay pocas ideas. El problema es profundamente serio, el problema de la educación, pero profundamente serio. No le hagamos al cuento, el asunto no es la política, el asunto es la educación. La educación es lo que nos debe de doler, de pesar, si es que queremos que México avance por otros destinos, en un destino de la prosperidad, de entrar a un estado de derecho. La SEP pues tiene su estrategia, la SEP tiene su normatividad, tiene sus reglamentos, y los maestros pues también tienen sus puntos de vista. Hay que sentarse en la mesa y dialogar. Hay que ver en qué medida se puede hacer una ley de educación en Guerrero, pues que no entre en contradicción con la ley general, porque ninguna ley secundaria puede estar sobre la Constitución, y además porque también el gobierno federal, si no le gusta la propia ley que se aprueba en Guerrero, pues mete una controversia constitucional y te la echa abajo, ¿no? Entonces es cuestión de buscarle mucho, pero mucho a este asunto del problema del magisterio, ¿no? Es decir, que para usted las cosas se han complicado porque hace falta disposición al diálogo de parte de las dos partes. Yo creo que sí. En un conflicto, pues, un conflicto implica dos partes. ¿Cómo lo resuelves? Pues tiene que sentarse en la mesa las dos partes. Y en un conflicto uno tiene que ceder en algunas cosas, uno defiende algo y pues no se lleva todo, ¿no? Pues es un conflicto, el Estado es el Estado y el magisterio es el magisterio, ¿no? Pero el problema, o no el problema, sino lo que a mí más me duele, es que no es cualquier cosa, son los niños los que están de por medio, son los jóvenes los que están de por medio. Primero son los niños. Mira, lo que pasa es de que en educación lo que tenemos que hacer es ser reflexivos y creativos. Es decir, esa educación memorista ya no te da. Además, hay una información muy grande en el mundo que no te la puedes aprender, tienes que aprender a procesarla, a procesar los textos, a elaborar tus propias ideas.
Entonces se requiere una educación creativa, se requiere una educación que salga del aula para que se vincule a los procesos productivos, que se vincule a los problemas que tiene la comunidad. Y además el artículo de mi amiga Andrea señala que en Finlandia los mejores maestros están en los primeros años, no están en la universidad, están en la primaria. Es como cuando uno hace una casa. Si tú quieres hacer una casa firme, pues métele buenos cimientos. Si a los niños se les dan buenos cimientos, solitos siguen el camino de la ciencia, de la educación, solito, porque se enamoran de la educación. Emmanuel Kant decía que la educación es un arte. Es un arte. Los maestros tenemos que tener la capacidad de cómo hacer que nuestros alumnos se motiven. La motivación juega un papel importante en la educación también. Y eso, ser maestro no es cualquier cosa. El ingeniero trabaja con materiales, el maestro trabaja con seres humanos, con niños que tenemos que ayudar a que salgan adelante, a que sean constructivos, creativos, a que sean ciudadanos y que ayuden a que este país salga adelante. Es la tarea más difícil del magisterio. Podemos decir que están mal pagados, lo que quieran, ¿no? Pero hay que se queden los maestros que tengan vocación, que tengan ética, principios, ¿no? Es decir, a veces llegan maestros que no tienen esa vocación de servicio y pues lo que les interesa es cobrar, ¿no? Sí, tenemos que tener un magisterio comprometido con los alumnos, con los padres de familia, con la comunidad, con la sociedad mexicana. Los maestros deben ser grandes, deben ser gente que se comprometa con lo más hermoso que hay en la vida, que es la educación. Las dos partes, puntualizó, deben anteponer la educación de los menores del Estado a cualquier cosa y sentarse a dialogar para lograr acuerdos que solucionen la problemática que existe, en vez de amagar con acciones que en nada ayudan a destrabar el conflicto magisterial, aseguró.